El sabotaje a nuestro Estado está en marcha en vivo y en directo. Entre el bloqueo a nuestras bases militares para la posesión y el saqueo de nuestras tierras y de Ecopetrol, la transición se convirtió en una guerra abierta. Sigan atentos a este fragmento y ya volvemos para el análisis. En Colombia sigue la tensión en medio del proceso de la transición del poder con el nuevo gobierno. La disputa política entre Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella incrementa a medida que se acerca la posesión presidencial, que será el 7 de agosto. Lo que debió ser un proceso institucional de empalme, hoy es un cruce de acusaciones y cuestionamientos directos. Germán Calderón, designado por el presidente electo como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informó que interpuso 2 denuncias penales por casos de corrupción en el gobierno actual por presunta entrega de tierras sin formalizar en la reforma agraria y por la adjudicación de un contrato millonario de una filial de la empresa petrolera estatal, Ecopetrol. Mientras tanto, Gustavo Petro ordenó a través de su cuenta en X que ningún establecimiento militar debe servir para la posesión de un presidente de la República. Luego, en servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia. La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena. Bueno, muy bien, sobre este tema queremos conversar hoy con Jorge Díaz, es analista político, y le queremos dar la bienvenida a la tarde de NTN24. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Hugo, gracias a ti por la invitación y muchas gracias a NTN24 por tenernos en este momento. Un saludo también a los que nos están viendo. Muy amable. Ha sido un tortuoso e interrumpido proceso de transición, acusaciones que van, acusaciones que vienen, un presidente saliente que no reconoce los resultados, que enciende a diario nuevas polémicas en sus redes sociales. Bueno, difícil panorama para Colombia. Es un difícil panorama porque, como usted lo puede ver, el presidente Petro tiene como una animadversión por entregar el poder. Entonces él sí o sí se quiere como de una u otra manera quedar ahí en la melancolía de que tiene que dejar el poder, por así decirlo, que tiene que sumarse a la transición de gobierno que estamos viviendo. Son múltiples los escándalos de corrupción que se están encontrando, son múltiples los escándalos de corrupción que se vieron dentro del gobierno, y digamos que eso es como una sombra que empaña el gobierno Petro. Este ha sido uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Colombia, y digamos que cuando vemos que el empalme comienza a avanzar es que se van viendo la cantidad de cosas que se van descubriendo. Esta semana nosotros hemos visto muchas noticias que han sido difíciles para Colombia, como el caso de la nueva EPS, que está extremadamente endeudada después de la intervención que ordenó el gobierno. Posiblemente todas las EPS que están intervenidas por el gobierno están en la misma situación. Son muchos los escándalos que se están viendo y digamos que el presidente Petro, al parecer, en una intención de que no nos enteremos de qué es lo que está pasando y también de no entregar el poder, se ha vuelto reacio a cualquier acción que tenga que ver pues precisamente con la transición de gobierno a gobierno. Jorge, ¿cómo incide la extrema polarización ideológica entre Petro y de la Espriella en esa entrega de información que es clave para el Estado, o información clave del Estado mejor, que se ha ocultado, que no se ha contado muy bien? No, pues la polarización es desastrosa porque de una u otra manera el nuevo gobierno tiene que saber cómo vienen las políticas que se estaban desarrollando anteriormente, saber cómo estaban las finanzas del Estado. Petro precisamente recibió un empalme del presidente Duque hace 4 años, pero esta vez pareciera que el presidente Abelardo de la Espriella no va a recibir ningún empalme por parte del presidente Petro. Preocupa porque de una u otra manera eso vuelve lento el funcionamiento del Estado, vuelve lenta la transición de gobierno a gobierno, y sobre todo los más afectados resultan siendo los colombianos. Sí, mire, Jorge, un empalme accidentado como este, ¿no?, con acusaciones de ocultamiento de cifras fiscales, suele generalmente desatar pánico en los mercados internacionales. ¿Qué tan expuesta queda la economía colombiana? Hablamos de la tasa de cambio, la inversión extranjera, la prima de riesgo. Si el equipo del presidente entrante de la Espriella denuncia un hueco fiscal o trampas presupuestales dejadas por la administración de Petro. Yo creo que el mensaje de cambio de gobierno de Petro a cualquier otro gobierno es un gran mensaje para la comunidad internacional y para todas las organizaciones económicas y la banca multilateral, porque de una u otra manera nosotros sabemos que las políticas que estaba impulsando Petro eran contra el liberalismo económico y digamos que las relaciones con la banca multilateral se habían visto seriamente afectadas durante este gobierno. La sola noticia de la salida del presidente Petro del Ejecutivo colombiano es una muy buena noticia y un muy buen mensaje para los
entes internacionales. Sin embargo, también hay un muy buen mensaje y es quien va a dirigir todo lo que va a ser la recuperación de las finanzas del Estado, que es el vicepresidente José Manuel Restrepo, un economista muy reconocido del país y dentro de todo muy sensato frente a las acciones que se deben desarrollar siempre con un contenido social también a la hora de recuperar las finanzas de un país. Jorge, con lo que ha dicho el presidente Petro en Twitter, en sus alocuciones, lo que ha dicho también el candidato presidencial, ex candidato Iván Cepeda, ¿estamos ante el inicio de una resistencia civil permanente que va a intentar obstaculizar, limitar las maniobras de la Espriella? Yo creo que eso lo sabíamos incluso desde las elecciones, de que si no ganaba el candidato del presidente Petro, que era Iván Cepeda, ellos se iban a volcar a las calles tal vez como lo hicieron en el gobierno del presidente Iván Duque. El gobierno del presidente Duque afrontó una violencia extrema en las calles por cuenta de digamos, los apoyos que desarrolló Petro a esas protestas sociales. Nosotros creemos que en los próximos años también vamos a tener una gran movilización social en las calles. Esperamos que el presidente de la Espriella realice una gran gestión para que la movilización social se opaque detrás de la buena gestión de un gobierno. Es Jorge Díaz, analista político, a quien queremos agradecer su tiempo, análisis y punto de vista hoy en la tarde de NTN 24. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Hugo, a ti. Nosotros, por supuesto, hacemos una última pausa y regresamos ya para despedir nuestro programa de hoy. Volvemos. Estamos al borde de una ruptura institucional total. La transición entre Petro y nuestro presidente electo de la Espriella ya no es un protocolo democrático, sino un enfrentamiento sin cuartel por la legitimidad misma de nuestro Estado. Al prohibir el uso de nuestras bases militares para la posesión del 7 de agosto, el presidente saliente usa sus últimas cartas para imponernos una ruptura simbólica hostil, intentando deslegitimar a su sucesor antes de que asuma el cargo. Paralelamente, los escándalos de corrupción que estallan aquí, Ecopetrol, reforma agraria, funcionan como bombas judiciales para neutralizar la influencia futura de la izquierda. Si bien la llegada de un perfil liberal y de Restrepo tranquiliza temporalmente a nuestros mercados y a la banca multilateral, la amenaza de una resistencia permanente en nuestras calles presagia una parálisis social inminente. Entramos en una fase de gobernabilidad extremadamente oscura e inestable. Un saludo.